1 dice, describe con tus palabras cuál es el efecto de la aspirina sobre las plaquetas, mecanismo por el cual se inhibe la agregación plaquetaria, mínimo 3 renglones. Entonces comentamos en clase, dentro de los puntos más importantes del mecanismo de acción, que nosotros decíamos que la hemostasia depende de 3 factores. Uno, el vasoespasmo, el otro es la formación del tapón plaquetario y la otra es la coagulación. Entonces, si contestaron algo que tuviera que ver con coagulación, está mal, porque no tiene nada que ver con la coagulación, afecta en la formación del tapón plaquetario específicamente. Entonces, la aspirina no tiene efecto sobre la coagulación, solamente en la formación del tapón plaquetario. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Nosotros estudiamos que la aspirina inhibe la formación de tromboxano A2. Estuvimos estudiando los gránulos densos y los gránulos alfa, entonces comentamos que el tromboxano es muy importante para poder hacer más pegajosas a las plaquetas y pueda formar mejor el tapón plaquetario. Entonces, específicamente, esa era la pregunta. La respuesta era que inhibe la formación del tromboxano A2. Después, otra pregunta era, explica qué es la fiebre y cuál es el mecanismo por medio del cual el paracetamol actúa y controla la fiebre. Entonces, nosotros dijimos que la fiebre es un mecanismo de protección del cuerpo que actúa por medio de la inmunidad innata, o sea, que no es específica, aumentando la temperatura por medio del hipotálamo, genera este aumento de temperatura corporal y su función es poder disminuir la cantidad de microorganismos que se encuentran afectando, que se encuentran presentes dentro de nuestro organismo. Y dijimos que podía ser mala porque también no es específica, entonces puede lastimar tanto células sanas como células como bacterias. Y el mecanismo de acción del paracetamol es inhibiendo la producción de prostaglandina E2 en el hipotálamo. Recuerden que no hay medios puntos, entonces tienen que contestar todo completo, todas las respuestas, las dos preguntas que se hacen en la misma pregunta. La pregunta número 3 es, explica con tus palabras el mecanismo de acción de la dexametasona. Entonces, nosotros comentamos que cuando estaba explicando Emilio, yo les comenté que uno de los principales efectos de la dexametasona es la producción de histamina. Entonces afecta a las células cebadas para que no produzcan histamina, y entonces sabemos que la histamina es muy importante para la vasodilatación. Entonces, si no hay vasodilatación, entonces va a haber menos inflamación. Después, pregunta número 4. Menciona una causa de insuficiencia renal aguda y iatrogénica. Nosotros comentamos que era el uso excesivo de ketorolaco. Entonces, si nosotros dábamos a nuestro paciente ketorolaco más de 5 días, podíamos afectar la producción de prostaglandinas necesarias para mantener permeables los túbulos contorneados distales de las nefronas. Pregunta número 5. Explica con tus palabras por qué no podemos usar la dexametasona en pacientes con diabetes mellitus, porque nosotros dijimos que la dexametasona produce una alteración en la cantidad de glucosa dentro de la sangre. Entonces puede aumentar, y si el paciente es diabético mal controlado, puede presentar una hiperglicemia. Pregunta número 6, menciona los signos y síntomas de infección que nosotros estuvimos comentando dentro de la clase. Obviamente es infección cérvico-facial, no es una infección urinaria ni una infección en otra parte del cuerpo, sino que es una infección cérvico-facial. Nosotros estuvimos viendo en clase que era fiebre, salida de pus, inflamación después de las 72 horas, inflamación en la región submentoniana o submandibular, que puede producir una angina de Ludwig. Entonces, esas fueron las
datos de infección que ustedes tienen que conocer muy bien para explicarle al paciente y que el paciente los pueda reconocer en caso de que lo esté presentando en su periodo postoperatorio y poderle dar un manejo adecuado. La pregunta número 8 dice, la 7 dice, menciona 2 causas de muerte del paciente por infección cervicofacial. Estuvimos comentando que puede ser por la presencia de la angina de Ludwig, que produce un efecto de masa y genera una obstrucción de la vía aérea. Entonces dijimos que el paciente se puede morir por asfixia. Entonces, esa es una de las causas de muerte. Y otra de las causas de muerte que vimos puede ser mediastinitis, que la infección se vaya hacia el corazón o hacia los pulmones. Y otra de las causas de muerte que estuvimos viendo también puede ser por sepsis, que se vaya las bacterias en exceso a los vasos sanguíneos y puedan provocar un shock séptico. Esas son las causas principales que estuvimos viendo en clase que pueden producir muerte por una infección cervicofacial. Pregunta número 8. Explica cuál es la diferencia entre dolor de tipo nociceptivo y de dolor de tipo neuropático. Comentamos que el dolor de tipo nociceptivo, nosotros no conocemos cuál es la causa de la infección, perdón, del dolor. En el dolor de tipo nociceptivo nosotros sí conocemos la causa y el dolor de tipo nociceptivo se atiende por medio de AINES. Y el dolor de tipo neuropático no sabemos la causa, afecta principalmente el sistema nervioso central y se atiende con carbamazepina. Después mencionamos, explica con tus palabras cuál es la causa de la neuralgia del trigémino idiopática. Entonces nosotros dijimos que la neuralgia de trigémino idiopática es la que decíamos que nosotros no sabíamos la causa antes, pero que ahora ya sabíamos cuál era la causa, y la causa era que durante el envejecimiento disminuía el grosor de las vainas de mielina y esto hacía que no se transmitiera de forma adecuada los estímulos nerviosos y el nervio perdiera la capacidad de reconocer estímulos nocivos de estímulos agradables. Después, explica con tus palabras cuál es la causa de la neuralgia del trigémino idiopática. Ya la comentamos. Y punto número 10 es, la pregunta número 10 menciona el nombre de un antiinflamatorio y dosis para manejo de dolor moderado. Algunos pusieron paracetamol, otros pusieron ketorolaco. Sabemos que esos medicamentos no tienen efecto antiinflamatorio, solamente tienen efecto analgésico o antipirético. Entonces, la respuesta es que les tomé por buena si contestaron ibuprofeno de 600 o de 400 miligramos cada 8 horas por 3 a 5 días. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda de las preguntas que estuvimos comentando? No. Yo sí, doctor. Sí. Nada más en la pregunta número 4, pues sí se menciona una causa de insuficiencia, o sea, como que solamente no la tomaría por buena la que usted dijo cuando hay pues miles de causas, ¿no? ¿Cómo cuáles, doctora? Por ejemplo, yo puse, o sea, puse nada más cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Ok, esa es la insuficiencia, pero ¿qué es lo que produjo que el riñón no pudiera filtrar la sangre de forma iatrogénica? Ok, entonces nada más va a ser la que usted dijo, ¿verdad? ¿Pero cuál otra puede ser? Pues no puede ser los AINES en general, doctor. O No, los explícitamente AINES tiene no. que ser ketorolaco. No, es que es específico, el ketorolaco es el que produce insuficiencia renal. Hay pacientes que pueden estar tomando Celebrex o que pueden estar tomando Meloxicam, medicamentos crónicos para manejo de la artritis reumatoide y no producen insuficiencia renal. El único que produce insuficiencia renal es el ketorolaco y por eso la pregunta es específica, insuficiencia renal de forma iatrogénica. A lo mejor sí puede producir la hipertensión, puede producir insuficiencia renal, la diabetes puede producir insuficiencia renal, pero por medicamento iatrogénico que nosotros utilizamos y que vimos en la clase es el ketorolaco, pero no sé cuál otro tú conozcas. Oiga, doctor, ¿puedo decirle lo que yo puse en esa pregunta? Sí. Es que no
que lo de los túbulos contorneados, pero en mi artículo decía que si no controlábamos los corticoides vamos a causar una atrofia del tejido suprarrenal porque se inhibe como la síntesis Ajá. de la Pero hormona adrenocortical. una cosa es el tejido suprarrenal y el otro es el tejido renal. Entonces, los corticoides producen insuficiencia suprarrenal que pueden llevar a un shock adrenérgico, pero no tiene nada que ver con la función renal. Son tejidos diferentes. Ah, bueno, gracias, doctor. Sí, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O alguna aclaración? Porque es más fácil hacerlas ahorita que hacerlas por WhatsApp. Doctor, ¿cómo nos fue en general, doctor? ¿Vale? ¿Cómo nos fue en general? Yo pienso que bien. De hecho, tengo que felicitar a Bárbara Cázares, que se sacó 10, a Vilma Cervantes, que se sacó 9, pero contestó muy bien su examen, a Cintia, que también sacó 9, a Carmen Romero, a Emilio, que también se sacó 10, a Jocelyn Huerta, que también se sacó 10, a Brenda Cristina, que también se sacó 10. En general se sacaron 7, se sacaron 6, 8. Entonces, yo creo que no les fue tan mal. Tampoco tan bien, pero tampoco no les fue tan mal. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? La aclaración para hacerla de una vez, porque si no, les digo, por WhatsApp es más complicado. Creo que las respuestas pues son claras. Espero que no haya mucha controversia. Entonces, bueno, ahora yo les voy a empezar a escribir por medio del Teams. Les voy a mandar su calificación. ¿Están de acuerdo? ¿Por Teams o por WhatsApp? No, por el Teams les voy a mandar la respuesta. Ok. Con la calificación. Ok, doctor. ¿Vale? Sí. Bueno, Sí, doctor. entonces ahorita hacemos ya la entrega de calificaciones. Quería comentarle ¿Mande? algo. Sí. Quería comentarle algo. Yo no sé si vio que tuvo problemas con mi computadora a la hora de enviarle mi examen y se lo envié Ok. por mensaje para que no hubiera problema. Sí, yo los revisé. ¿Sale? Bueno, Gracias, doctor. entonces les voy a mandar ya la calificación y ahorita nos estamos escribiendo ahí por medio de las redes. ¿Sale? Gracias. Sí, Sí, doctor, gracias. Sí, de nada. Y ya nos vemos el día de mañana para la